Un grupo que siempre ha sido menospreciado por parte de las distintas actitudes de la política. No hay recompensa desde lo social, tampoco, mucho menos aún, desde lo económico. Estamos hablando del grupo de la tercera edad, en donde la pandemia ha sufrido muchísimo, porque fue el grupo más afectado en cuanto al riesgo sanitario, más allá de todo lo que viene viviendo aún sin pandemia. Es una situación muy complicada. Desde los distintos gobiernos que han pasado no se logra recomponer un salario digno, una jubilación digna para la tercera edad. Por eso se está hablando de la posibilidad de un bono para paliar esta situación de desgaste económico contra la inflación, pero también de la posibilidad, de la urgencia de vacunar a este grupo de riesgo con la segunda dosis. Muchos de ellos todavía no tienen el plan de vacunación íntegro y completo. Estamos hablando con Eugenio Semino, quien es defensor nacional de la tercera edad. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto poder conversar. Bien. Bueno, qué situación, ¿no?, para la tercera edad. Digo, esta conjunción del sufrimiento eterno, sí, desde lo económico, con una jubilación que no alcanza, una jubilación que no llega a los límites de la dignidad, y ahora encima con esta pandemia que viene desde hace mucho, pero con esta segunda ola, tercera ola, variante Delta, que comienza otra vez a preocupar y mucho. Exactamente, y dos elementos que están totalmente unidos, tanto el sanitario como el económico. Claro. Esto nos ha llevado a la semana pasada que funcionó el Precongreso Mundial sobre Envejecimiento a denunciar un apartheid etario en Argentina, precisamente por algo que usted señalaba. Este deterioro sobre la calidad de vida del adulto mayor es transversal a las distintas administraciones que van pasando por el país. En términos de lo económico, lo hemos visto claramente, los saberes de los jubilados perdieron 20 puntos en 2018-2019 con la anterior administración. El actual presidente en su campaña electoral, más, señalaba que iba a recomponer esos 20 puntos a partir de que asumiera vendiendo las LELIC. Esto no pasó en diciembre de 2019, cuando todavía no estaba la pandemia, y lo que sí ocurrió es que se suspendió la ley de movilidad, sí, y los reajustes que se dieron durante el 2020 fueron por decretos de necesidad y urgencia, cuestionados actualmente en términos de su constitucionalidad en la Corte, sí, decretos que fueron todos hacia la baja, por lo cual obviamente se incorporó a esos 20 puntos perdidos de poder adquisitivo un promedio de 10 puntos más según las categorías, porque en el mes de marzo se hicieron reajustes diferenciados. Sí. Y en diciembre se votó la nueva ley de movilidad, que fue promocionada por los legisladores del oficialismo y por los funcionarios como el elemento para recomponer el haber, y lo que ha hecho la ley es ratificar la pérdida respecto a la inflación, cosa que advertimos en la comisión bicameral, los que fuimos invitados. Sí. Es decir, ninguna ley de movilidad en Argentina sin una cláusula de garantía automática por inflación termina con un final feliz. Claro, ese es el punto, ¿no? Hay una inflación que está marcando el camino de los salarios y de la jubilación en este caso. ¿El bono conforma, llega, es un paliativo? A ver, todo peso que llega al bolsillo del jubilado uno lo va a saludar y todo, será bienvenido. Ahora, en realidad es simplemente un estímulo más efectista que efectivo, porque los bonos, cuando se han dado, siempre en situaciones preelectorales en general, bueno, no han tenido, primero, no se incorporan al haber, es decir, no se constituyen en base del futuro reajuste, sí, que se va a producir en septiembre. Son de poca monta. Primero habló el jefe de gabinete
del mes de junio para el primer bono, junio y julio. Ahora pasó de julio a agosto, y evidentemente los adultos mayores han sido la prenda fundamental del ajuste económico durante la pandemia. Es decir, se hizo lo contrario de otros países donde se trató de fortalecer la situación del adulto mayor porque precisamente, como usted señalaba también, es el primer afectado por el COVID. Sí. En Argentina, más del 80% de los casi 100.000 fallecidos que tenemos son adultos mayores, y los que sufrieron la enfermedad tienen hoy la necesidad, cosa que no ocurre, de ser rehabilitados, de ser seguidos en las comorbilidades que genera la COVID. No está pasando y no tienen recursos propios para hacerlo. Y en cuanto a la vacunación, que era el tema y que es el tema de enorme preocupación, nosotros desde la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología venimos sosteniendo ya hace muchos meses que era necesario cubrir con vacunación a todo este sector de riesgo. Adultos mayores somos 7,5 millones en Argentina. Hoy están en proceso de vacunación 4 millones. ¿Qué es quiere decir que han recibido media vacuna, una dosis. Bien. Porque a veces los funcionarios confunden, inclusive hasta desde lo epidemiológico. Hay 3 millones que han completado la vacunación, pero de esos 4 millones están a la espera, y a la espera en muchos casos, 900.000 de ellos, con los tiempos vencidos establecidos por el COFESA respecto a la segunda dosis de la vacuna Sputnik, cosa que hoy preocupa mucho más en Argentina y en el mundo por la aparición de la variante Delta, que por ahora se han detectado algunos casos, pero no hay circulación comunitaria, y de la variante Epsilon, que sí ya hay detectados casos en varios lugares de Argentina y que tienen la particularidad de un nivel de contagiosidad mucho mayor que las anteriores, que la alfa, que la de antes, en un 60-70% más. Por lo cual, lo que estamos requiriendo, necesitando y pidiendo que se complete urgentemente esta vacunación. En algunas jurisdicciones se están probando combinación de vacunas para cubrir esa segunda dosis. ¿Han participado los adultos mayores de esos voluntariados? Donde ya empezó en el día de ayer, que es en Cava, el límite para lo que es la investigación, que va a ser bastante segura, es decir, pero hay que ver qué nivel de anticuerpos genera. El límite de edad son los 65 años, precisamente para evitar cualquier problema con la fragilidad que puede tener un adulto mayor. Pero necesitamos no solo que se complete esa segunda dosis, porque yo hablé 3 millones vacunados, 4 millones con medio de vacuna, pero somos 7,5 millones. Hay 500.000 que no han sido detectados por el sistema. Bien. Muchos están en áreas rurales, están en barrios donde la conectividad no llega, así que el requerimiento es que salgamos a vacunar a ese adulto mayor que todavía el sistema no lo tiene registrado. Es fundamental, porque sería una discriminación, si se quiere, encubierta, oficial, cibernética, como quieran llamarlo, pero esa gente también merece tener la vacunación y completa ante este riesgo sanitario. Doctor... Una sola cosita más. Nosotros, cuando el Congreso de la Nación, los legisladores, tanto el Senado como diputados, aumentó su dieta y la paritaria de sus empleados, el 40%, requerimos al jefe de gabinete que en la misma proporción, en ese mismo 40%, se reajusten los saberes de los jubilados que tienen un deterioro mayor al 40%. Al día de hoy, el jefe de gabinete, que es bastante locuaz y que habla de temas muy diversos, de esto no ha hablado,
por lo cual hemos insistido en el día de ayer, porque no se puede seguir reemplazando derechos por limosna como son los bonos, más allá de las intencionalidades que los motivan. Doctor Eugenio Semino, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, para con Telediario Federal. Es un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego.